Revelada la increíble verdad. Millonario. Regresó oculto como pobre y su familia sorprendió a todos. Julián observaba la brisa del mar que acariciaba su rostro, un bálsamo en medio de un torbellino emocional. Regresar a su pueblo, ese rincón olvidado del Caribe, lo llenó de nostalgia e incertidumbre. Había dejado atrás un éxito arrollador en el extranjero, reconocimientos, una vida deslumbrante, el aprecio de miles. Sin embargo, a medida que el autobús se acercaba, la fachada de triunfo se desvanecía. El deseo de reconectar con su esencia, de volver a sus raíces, lo impulsó a un juego peligroso, ocultar su verdadera identidad. En lugar del ingeniero admirado, sería solo un obrero más en la fábrica familiar. Los recuerdos de su infancia se agolpaban en su mente como olas desbordadas. Las risas de su hermano Carlos, las historias de su abuela doña Elena sobre los valores de la humildad y la familia. Pero, tras esa felicidad, había una sombra. ¿Sería capaz de enfrentar las miradas de desconfianza de quienes antes fueron sus amigos? Desde su llegada, la atmósfera era tensa, su nueva vida llena de dudas. No pueden saber quién soy, se repetía como un mantra, mientras trataba de adaptarse a la dura realidad de la fábrica. En las primeras semanas, se involucró en la rutina, el sudor en su frente, el ruido ensordecedor de las máquinas, la mirada escéptica de sus compañeros. El esfuerzo, aunque agotador, lo mantenía centrado. A medida que trabajaba, también conversaba con Carlos, el hermano que siempre lo había visto como una figura heroica, sin conocer su verdadero pasado. Pero la pregunta de su identidad lo seguía como un eco, y el trato amable que Carlos le brindaba se enredaba con su creciente angustia. Los habitantes del pueblo comenzaban a reconocer su rostro, y los rumores se esparcían. «Mira al nuevo, parece un infiltrado», decían algunos. Esa desconfianza se clavaba en su pecho. Su mente se debatía entre el orgullo por sus logros y la humillación de la mentira. A la vez, la presión del estigma de ser un millonario que regresó a vivir como pobre se asentaba sobre sus hombros. La lucha por entender el sacrificio de su familia y de su gente lo sumía en una espiral de cuestionamientos sobre su valor y sus intenciones. ¿Realmente era valiente al volver, o estaba escondiendo su cobardía tras la máscara de un obrero anónimo? A medida que el pueblo entraba en crisis con la noticia del cierre de la única escuela, Julián sintió que el reloj corría en su contra. Su mente hervía. El sentimiento de urgencia lo empujaba a actuar, a dejar de ser un espectador. La presión para revelar sus conocimientos en ingeniería aumentaba. Su talento podría ayudar, pero ¿a qué precio? La lucha interna alcanzó una nueva intensidad. La voz de su abuela resonaba en su cabeza. La integridad es lo que define a una persona, mientras sus amigos de la infancia se convertían en críticos que lo veían como un traidor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día que pasaba, la tensión interna aumentaba. Julián no solo enfrentaba la posible reacción de su familia, sino también el escarnio de su comunidad. La decisión de actuar y presentar una propuesta que pudiera revivir la escuela se convertía en su única salida. ¿Debería arriesgarlo todo y dejar al descubierto su verdadero yo en ese acto de generosidad? En una última reunión, el peso de su secreto se volvía insoportable. Cerró los ojos, tomando aire, mientras una pregunta, que se había vuelto recurrente, lo atormentaba. ¿Quién eres, realmente? Sin respuestas, el eco de su vida pasada resonaba en su mente, retumbando con fuerza. La decisión de Julián se precipitaría en su mente. Sentado en la oscura trastienda de la fábrica, sintió cómo la ansiedad le oprimía el pecho. Cada ruido del motor de las máquinas resonaba como un recordatorio de su situación actual. Había llegado con la esperanza de encontrar su lugar, de descubrir su esencia, pero esos días se estaban agotando, y, con ellos, sus posibilidades de cambio. Gabriel, su compañero de trabajo, se acercó, una mirada de curiosidad en el rostro. «Oye, nuevo, ¿nunca hablas de tu vida antes de aquí?», preguntó, barruntando la inquietud que emanaba de Julián. La pregunta era un cuchillo afilado,
y la respuesta que le brotaba de su interior se moría en sus labios. La incredulidad de ser un forastero en su propia tierra lo abrumaba. La lucha entre su identidad espiritual y la imagen que había decidido proyectar se intensificaba. Esa noche, mientras la fábrica cerraba y sus compañeros se vegetaban en charlas desganadas, Julián se quedó en el taller. Necesitaba un refugio para desahogar su mente. Pasaba las manos sobre antiguos planos de diseño que conocía de memoria, recordando las largas horas que había pasado diseñando estructuras en el extranjero. Era un conocimiento que parecía distante ahora, como un sueño por despertar. La idea de usar ese talento en su pueblo consumía su mente. La escuela podría abrirse de nuevo, pero a expensas de su secreto. «No soy ingeniero aquí», se decía, golpeando una mesa con frustración. Era como si la misma esencia de su ser estuviera en conflicto. Había construidas maravillas a miles de kilómetros, mientras aquí no podía ni trazar un círculo en un pizarrón. Con cada pensamiento, una determinación creciente surgía en Julián. Quizá el poder de su experiencia podría equilibrar la balanza y darle un propósito de regreso. Era innegable que ante la amenaza del cierre de la escuela, su comunidad necesitaba a alguien que se alzara y les ayudara a recuperar lo que habían perdido. Y ese alguien podría ser él. Pero, con tal decisión, los fantasmas de su historia personal siempre pendían de un hilo delgado. La posibilidad de ser rechazado, de ser señalado. Cuando al fin se decidió, una mezcla de miedo y empoderamiento se apoderó de su ser. Horas más tarde, frente al marco desgastado de la puerta de la fábrica, habló con fervor a su hermano Carlos. «Necesito que me ayudes a organizar una reunión con los padres del pueblo». La mirada de Carlos, que siempre había admirado la figura del hermano exitoso, se transformó en confusión. «¿Por qué lo harías tú, Julián? Nunca lo has hecho». Las dudas y los miedos se arremolinaron en su mente. La voz de su abuela resonaba de nuevo. La verdadera valentía radica en afrontar la verdad, sin importar el costo. Julián entendió que su valor no estaba en ocultar su pasado, sino en abrazarlo y utilizarlo como un catalizador para el cambio. A medida que su plan comenzaba a tomar forma, el peso de su secreto se volvió aún más aplastante. Desde el fondo de su ser, la lucha por el reconocimiento individual intensificaba su dolor interno. No sabía si al sacar a la luz su verdadera identidad, el pueblo lo vería como un traidor o como el héroe que podía ser. En su búsqueda por encontrar su voz en medio de la confusión, el futuro mantenía su incertidumbre como un velo. El momento de actuar se acercaba, y Julián debía enfrentarse no solo a su comunidad, sino también al monstruo que había creado en silencio. El miedo palpante de ser alguien demasiado grande para encajar. ¿Tendría el valor necesario para asumir ese riesgo? El eco de su pregunta primordial flotaba en el aire mientras meditaba su próximo movimiento. La reunión se acercaba, y con ella, la oportunidad de desatar una metamorfosis. El momento de la verdad está cerca, pensó, mientras una mezcla de ansiedad y determinación bullía en su interior. Su historia estaba a punto de ser contada, y las repercusiones podrían ser tanto liberadoras como destructivas. El día de la reunión llegó. Julián se despertó antes del alba, una presión invadiendo su pecho. En la penumbra de su habitación, repasó mentalmente cada palabra que pretendía pronunciar. Dedicó varios minutos a observar los planos de su última obra maestra, un diseño que se alzaba en un país lejano. Los recuerdos lo abrazaban como viejos amigos, pero la sombra del miedo se cernía sobre él, recordándole que su corazón latía en un lugar donde no podía compartir su verdad. Cuando llegó a la pequeña sala comunitaria, un sudor frío le recorrió la espalda. Las miradas de los padres, algunas preocupadas y otras inquisitivas, lo siguieron con un silente cuestionamiento mientras él se colocaba al frente. Se dio cuenta de que su terreno era nuevo, un campo de batalla emocional donde sus dudas y temores chocaban contra su deseo de ser escuchado y aceptado. «Gracias por venir», comenzó, sintiendo que el aire se le escapaba. «Hoy he venido a hablarles sobre la escuela, pero más que eso, sobre mí». En ese instante, agitó los brazos como si intentara deshacerse de las cadenas invisibles que lo mantenían prisionero. «He sido ingeniero, he trabajado para grandes empresas y he viajado por el mundo y...» Su voz titubeó. «Me he sentido perdido aquí». Las reacciones eran variadas. Algunos padres intercambiaron miradas llenas de asombro, otros fruncieron el ceño. Julián vio en sus rostros un reflejo de su propio miedo, aquel que siempre le había impedido mostrarse tal como era. El silencio se volvió más pesado con cada segundo que pasaba. Sin embargo,
En lugar de retroceder, percibió la incertidumbre de sus oyentes como una oportunidad, no como una condena. Vi cómo la escuela cerraba. Continuó, dejando que la pasión se apoderara de sus palabras. Vi cómo nuestros hijos perdían la oportunidad de aprender y crecer. Quiero ayudar a cambiar eso. Puedo aportar mis conocimientos, mi experiencia, y ofrecer talleres sobre diseño e ingeniería, si me dejan. Mientras hablaba, su voz fue cobrando firmeza. Julián se sumergió en su intención, usó su vulnerabilidad como escudo y espada. La intersección de su historia personal y su deseo de contribuir a la comunidad se manifestaba como una fuerza incontrolable. Las miradas en el público empezaron a cambiar. Algunos cabeceaban en aprobación, mientras otros todavía dudaban. Pero al finalizar su discurso, una voz emergió entre el público, áspera y llena de desconfianza. ¿Por qué deberíamos confiar en ti, Julián? ¿Qué te hace diferente de los otros que solo han venido aquí a apoderarse de lo nuestro?, preguntó un padre del fondo. La pregunta lo golpeó como un trueno. Este era el momento decisivo. La asamblea lo miraba expectante, evidenciando el desafío. Julián sintió calor en su rostro y la presión en su pecho aumentar. Sin embargo, en lugar de resentimiento, sintió claridad. Este era el momento de su verdad. Porque yo soy uno de ustedes, contestó con sinceridad. Aunque he vivido lejos, mi valor reside en mis raíces. No estoy aquí solo para enseñar. Estoy aquí para aprender de ustedes y construir juntos. El murmullo se empezó a circular por la sala. En ese instante, Julián había enfrentado no solo al padre que lo desafió, sino a sus propios demonios. Había trascendido su miedo al rechazo mostrando que su historia también era la de ellos, aunque llegara con cicatrices de vivencias ajenas. Al terminar la reunión, las conversaciones se tornaron más animadas. Algunos padres se acercaron a él con un renovado interés, preguntando sobre ideas y propuestas. Julián sintió cómo la presión se disipaba ligeramente, pero en su interior, una nueva inquietud nació. Había desatado un pequeño cambio, pero también lo había expuesto a una nueva vulnerabilidad. Las posibilidades de éxito e incertidumbre coexistían como dos hemisferios de su mente. Mientras se alejaba del pequeño edificio, la imprecisión de lo que vendría le pesaba en el pecho. Sabía que este cambio significaba abrir una puerta a nuevas complejidades y desafíos. Se sentía libre, pero aún atado a la fragilidad de sus decisiones. Sin embargo, lo que no sabía era que esa pequeña reunión solo era el comienzo de un camino repleto de revelaciones, y que la batalla por su verdadero lugar en el mundo apenas comenzaba. Con la mente alborotada, se preguntó hasta dónde lo llevaría su determinación. ¿Sería su voz escuchada al final? En su corazón, una nueva inquietud tomaba forma. Se acercaba un enfrentamiento aún más grande, y Julián debía prepararse para desentrañar lo que significaba verdaderamente ser parte de ese lugar que tanto anhelaba. Julián necesitaba claridad. Caminando hacia su hogar, el eco de sus palabras resonaba en su mente. No estoy aquí solo para enseñar, estoy aquí para aprender. A medida que los edificios familiares se desdibujaban en la distancia, se dio cuenta de que su viaje iba más allá de simplemente ofrecer un taller. Una batalla personal había comenzado, y el verdadero reto sería confrontar sus propias inseguridades. Esa noche, se sentó en su sala, rodeado de planos y documentos que solían ser su refugio. Se vio a sí mismo en una encrucijada. Había prometido que serviría a su comunidad, pero la incertidumbre danzaba en su mente como un fuego fatuo. ¿De verdad podría cumplir? ¿Podía reconciliar su pasado con su presente? Un mar de preguntas inundó su ser, y cada respuesta parecía ser una sombra que se desvanecía al intentar atraparla. Los días posteriores a la reunión fueron un torbellino. Recibió mensajes de algunos padres, interesados en sus ideas. La curiosidad comenzó a crecer, y su mente se encendió. Sin embargo, con la esperanza, la duda también apareció. ¿Realmente podría aportar un valor significativo? Podía ser un buen ingeniero, pero enseñar era otro campo completamente distinto. Decidió que la mejor manera de avanzar era prepararse. Crearía un programa de talleres, pero no solo se tratarían de conocimientos aislados. Quería que cada sesión reflejara no solo su experiencia, sino la riqueza de las historias de cada participante. Así, el diseño del contenido se convirtió en una tormenta creativa, al igual que sus ansias de ser lo que la comunidad necesitaba. Julián comenzó a investigar sobre pedagogía y métodos de enseñanza. Se sumergió en libros, visitó foros en línea y se unió a grupos de discusión.
Fue en ese proceso que experimentó una pequeña epifanía. No solo había comenzado a formarse como maestro, sino que descubrió una parte de sí mismo que había dejado de lado: su amor por el aprendizaje y la conexión humana. Este nuevo enfoque no solo se trataba de dar. En realidad, era una invitación al diálogo y al crecimiento conjunto. A medida que sus planes se cristalizaban, un viejo conocido emergió en su mente, su mentor en la universidad, un profesor que había desafiado su forma de pensar en el pasado. Julián recordó cómo él lo alentó a desafiar sus propios límites. Tal vez era hora de volver a buscar su consejo. Sin embargo, esa decisión no fue fácil. ¿Se atrevería a contactar a alguien que había estado tan lejos de su vida actual? El siguiente día, movido por una mezcla de entusiasmo y ansiedad, se sentó en su computadora. Sus dedos temblaban al redactar un correo. Con cada palabra, se dio cuenta de que no era solo una consulta, sino también una búsqueda de validación personal. ¿Aún era el ingeniero ansioso y distante que había sido años atrás? La respuesta a esa pregunta se encontraba en el abrazo de su mente creativa y su deseo de reconectar con su ser auténtico. Una vez enviado el mensaje, la realidad se instaló en su pecho. Había tomado otra decisión en su camino. Pero la sombra de la incertidumbre seguía acechando. ¿Sería capaz de lidiar con la crítica, aun si provenía de alguien a quien admiraba? La cuestión de la exposición lo mantenía despierto por las noches. Esa vulnerabilidad, aún pesada, comenzaba a revelarse como un catalizador para su transformación personal. Un nuevo desafío estaba a la vista. No solo debía preparar los talleres, también se enfrentarían a su propio sentido de valía y confianza. Mientras tanto, la espera de la respuesta de su mentor se alargaba, cada hora estirando su paciencia y provocando una mezcla de esperanza y miedo. Era consciente de que la inacción podría disparar la autocrítica, pero era necesario. Entonces, un día soleado, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Este sería un momento que podría cambiar lo que había logrado hasta ahora. La decisión de abrir aquel correo sería el próximo gran paso en su viaje hacia sí mismo. La pregunta latía al fondo de su corazón. ¿La respuesta de su mentor lo impulsaría o lo atormentaría aún más? La vibración del teléfono resonó en el silencio de la sala, como un eco de su ansiedad. Julián tomó aire profundamente, intentando calmar el torrente de emociones que lo asaltaba. Su pulso se aceleró, y en un acto reflejo, sus dedos comenzaron a moverse. La notificación era de su mentor. Un mensaje simple, pero cargado de significado. ¿Podemos hablar? Un torbellino de pensamientos invadió su mente. La inmediatez del mensaje lo transportó a recuerdos distantes. Las lecciones, las críticas constructivas, los momentos de epifanía. Era un recordatorio de las expectativas que su mentor había sembrado en él. Julián sabía que esa conversación no sería solo sobre su futuro como educador, sino también un crucible donde se forjaría su identidad renovada. Decidió que no podía dejar pasar la oportunidad. Con un clic, organizó una cita. En las horas previas al encuentro, una mezcla de entusiasmo y temor lo invadió. Cada posible pregunta resonaba en su mente. Quería ser un alumno, pero también un igual. Su propósito era claro, pero las dudas aún lo acechaban. ¿Cómo presentaría su visión? ¿Su mentor lo entendería? El día llegó. Julián se sentó en la pequeña cafetería donde solían coincidir. Miró a su alrededor, y el aroma del café lo envolvió, provocando un pequeño consuelo en medio de la tormenta de su mente. Cada mesa estaba ocupada por estudiantes y profesionales, cada uno, con su propio viaje, historias y batallas personales. Se dio cuenta de que no era el único en el proceso de descubrimiento. Cuando su mentor apareció, una ráfaga de alegría y nerviosismo recorrió su cuerpo. Se saludaron y se sentaron en una esquina apartada, protegidos del bullicio. Julián se sintió expuesto, como si su vulnerabilidad estuviera al descubierto en aquella mesa. Después de un par de comentarios sobre la vida, su mentor, con una mirada perspicaz, le preguntó directamente qué lo había traído de vuelta. Julián tomó aliento. Explicó sus planes sobre los talleres, su deseo de enseñar y, más importante, su necesidad de aprender de los demás. El ambiente cambió. A su mentor se le iluminó el rostro, y eso atrajo un destello de seguridad a Julián. Sin embargo, la emoción de ser escuchado pronto se vio empañada por una pulsión interna que lo llevó a plantear su mayor temor. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? La respuesta de su mentor fue como un rayo en su universo de dudas.
La enseñanza no es una cuestión de ser el mejor, Julián. Se trata de ser humano, de conectar. Tus inseguridades son una parte de eso. Esas palabras resonaron en lo más profundo de su ser, como un llamado a abrazar sus imperfecciones y utilizar su vulnerabilidad como puente de conexión. La conversación se adentró en los métodos de enseñanza, en la empatía como herramienta clave. Julián comenzó a ver un mapa claro ante él, una estrategia que combinaba su experiencia técnica con la pasión por la narrativa humana. Pero al mismo tiempo, surgían nuevos retos: habitar esa zona de incomodidad para crecer. A medida que conversaban, su mentor cuestionó sus ideas, y con ello, desnudó las inseguridades que pensó había superado. Fue un ejercicio de confrontación interna, que lo impulsó a reconsiderar la manera de abordar sus talleres. La claridad comenzó a surgir, pero también la pesada carga del autodesprecio. Julián sabía que debía confrontar a su crítico interno. El encuentro culminó en una mezcla de satisfacción y lucha interna. Mientras se despedían, su mentor le ofreció un consejo final que quedó grabado en su mente. Nunca dejes de cuestionar tus motivos y tus miedos, Julián. Ahí reside el crecimiento genuino. Regresó a casa no solo con nuevas ideas, sino con un sentido renovado de propósito. Sin embargo, las sombras de su autocrítica aún gravitaban sobre él. La presión por crear un espacio de aprendizaje que fuera auténtico y transformador, ahora era mayor. En ese instante de reflexión, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Los talleres no solo serían un espacio de enseñanza, deberían convertirse en un viaje conjunto, donde todos los participantes, incluida su vulnerabilidad, aportarían a la creación de una experiencia enriquecedora. En medio de esa revelación, un nuevo mensaje en su teléfono grabó su atención. «Julián, ¿podríamos hablar después de tu primer taller?» La incertidumbre lo envolvió de nuevo. Estaba preparado para lo que venía. Un nuevo desafío se alzaba en el horizonte, y estaba decidido a enfrentarlo, pero la presión de no decepcionar lo mantenía en vilo. El eco de esas palabras resonaba en su ser. ¿Podría realmente dar un paso al frente, o permanecería atrapado en la sombra de sus inseguridades? La decisión crítica se insinuaba a sus pies, mientras se disponía a tomar un rumbo que podría definirlo. Julián despertó con una mezcla de urgencia y ansiedad. El día de su primer taller había llegado. Se sentó en la cama, tambaleándose entre expectativas y temores. La imagen de su mentor lo instaba a enfrentar su incapacidad de ser perfecto. Pero, ¿era realmente suficiente su preparación? Un profundo aliento llenó sus pulmones, mientras su mente se debatía entre la duda y la convicción. Al mirarse en el espejo, notó las ojeras que se acumulaban por noches de insomnio. Era más que una simple falta de sueño. Era un reflejo de la tormenta interna que no cesaba. ¿Quién era él para enseñar? Esa pregunta reverberaba, como un tambor en su mente. A medida que avanzaba la mañana, cada pequeña acción se tornaba un ritual cargado de significado. Preparar materiales, elegir el espacio adecuado, ajustar la presentación. Todo era un paso hacia el establecimiento de su nuevo yo, pero esas acciones, lejos de brindarle calma, alimentaban su ansiedad. La voz crítica en su cabeza se alzaba preguntando si sus esfuerzos serían suficientes para impactar a sus futuros alumnos. Al llegar al lugar del taller, se encontró con la primera sorpresa. Un grupo diverso de personas le dio la bienvenida. Jamás imaginó que atraer a tanta gente sería posible. Cada rostro representaba una historia, una expectativa y, de alguna manera, una reciprocidad. La vulnerabilidad que había decidido compartir con ellos en su viaje comenzaba a consolidarse. Mientras la sala se llenaba, Julián sobrellevaba una batalla mental en la que sus inseguridades chocaban con el deseo de conectar y compartir. Sus manos sudorosas comenzaron a inspeccionar los materiales una y otra vez. Iba a comenzar con una introducción sobre su visión de la enseñanza como un viaje colectivo, pero la incertidumbre se apoderó de él en el último momento. El primer participante tomó la palabra, rompiendo el hielo con una pregunta sencilla sobre lo que esperaba lograr con su taller. Esa interpelación reavivó en Julián una chispa de autoconfianza. «Quiero crear un espacio donde todos podamos aprender unos de otros», expresó, y por un instante sintió que la conexión que deseaba se materializaba. Pero pronto la autoevaluación regresó, intensificada por el deseo de impresionar. Las siguientes horas fueron un vaivén de discusiones y dinámicas. Cada experiencia compartida de los asistentes lo enriquecía, pero su mente no podía detenerse. En momentos de claridad,
comprendía que la enseñanza no se trataba solo de sus conocimientos, sino de fomentar un ambiente donde todos tuvieran voz. Sin embargo, había fragmentos de él que dudaban de ser lo suficientemente ingenioso para guiar esas discusiones. Sobre la marcha, decidió transformar sus inseguridades en algo accesible. Trabajó con los relatos de vulnerabilidad entre los asistentes, convirtiendo las experiencias individuales en lecciones colectivas. Fue un momento revelador. Cada historia contada agregaba capas a su entendimiento de la enseñanza y, a su vez, lo cristalizaba en el papel que le estaba destinado. Sin embargo, justo cuando sentía que estaba comenzando a dominar el espacio, una pregunta del fondo de la sala lo sacudió. ¿Cómo lidias con el miedo de ser juzgado por los demás, Julián? Su corazón se detuvo. Era el espejo de su propia lucha expuesta ante su auditorio. En vez de responder de inmediato, prefirió tomar un instante de aire, contemplando la vulnerabilidad de su propia existencia. La honestidad era la vía hacia una conexión auténtica. Honestamente, comenzó con voz temblorosa. A veces me siento como un fraude, pero creo que enfrentarlo es más importante que ocultarlo. En ese momento, vio cómo las miradas en la sala cambiaron. Sus rostros reflejaban una empatía profunda. Julián había desvelado una bruma de duda que los envolvía a todos. No era el único que lidiaba con la inseguridad. Al cierre del taller, una sensación de pertenencia le envolvía. Julián se dio cuenta de que su enseñanza no solo le daba forma a su desarrollo profesional, sino que también tejía la base de un nuevo sentido de comunidad. Sin embargo, el eco de la pregunta que había planteado su asistente resonó en su mente con más fuerza que nunca. Una vez en casa, un nuevo mensaje iluminó la pantalla de su teléfono. Julián, necesito hablar sobre lo que sucedió hoy. Creo que hay algo más profundo en ti que aún no hemos descubierto. La urgencia de esas palabras le devolvió la inquietud. ¿Qué nueva revelación revelaría esta interacción? ¿Estaba preparado para desvelar aún más capas de su ser? Sintió que la travesía apenas comenzaba, y con un crescendo de inquietud en su interior, se preparó para un nuevo capítulo que podría cambiarlo todo. Julián sintió el latido acelerado en su pecho al leer el mensaje de su asistente. La frase, algo más profundo en ti, era imponente, como un eco que retumbaba en su mente. ¿Qué podría haber en él que aún no había descubierto? Las inseguridades que había enfrentado durante el taller parecían insignificantes al lado de esta nueva indagación que amenazaba con destaparlo todo. Mientras se acomodaba en el sofá, una punzada de curiosidad y ansiedad lo presionaba de ambos lados. Se preguntó si era seguro adentrarse en su propio interior, un laberinto que había intentado mantener a rayas hasta ese momento. A su alrededor, la casa estaba sumida en un silencio inquietante, como si también esperara la respuesta que estaba a punto de buscar. Con determinación, se dispuso a responder. Claro. ¿Cuándo y dónde? Escribió en su teléfono. Cada segundo que esperaba la respuesta, se sentía como un relámpago que iluminaba posibles revelaciones. La experiencia de su taller había sido solo el principio. La búsqueda de su esencia parecía convertirse en un proceso de transformación más profundo. El inminente encuentro lo llevó a reflexionar sobre todo lo que había compartido en el taller. Había expuesto partes de su ser que nunca había imaginado compartir. Cada historia de sus asistentes había resonado dentro de él, haciéndolo cuestionar no solo sus inseguridades, sino también sus verdaderas pasiones. Eso lo dejaba en una encrucijada. Si un gran cambio se gestaba, tenía que prepararse para enfrentarlo. La noche se deslizó en un instante, y, antes de darse cuenta, estaba de camino a la reunión. Un torrente de emociones cruzaba su mente, pero una cosa prevalecía. La disconformidad no debía mantenerlo cautivo. Quería transformar sus temores y dudas en un trampolín hacia el crecimiento. La conversación que le esperaba podría convertirse en esa chispa. Al llegar al café, sintió el cosquilleo del deber cumplido. Dar un paso adelante hacia lo desconocido. Su asistente, Carla, estaba ya sentada a una mesa. Su expresión, entre curiosidad y expectativa, lo hizo sentir un apretón en el estómago. «Gracias por venir», inició ella, con una voz suave pero firme. «Lo que compartiste en el taller fue poderoso, pero también noto que te cuesta aceptar ciertos aspectos de ti mismo». Julián se acomodó en su asiento. Todo lo que había querido evitar estaba a la vista. «Es que, a veces, siento que me adentro en aguas turbulentas. La inseguridad me hace perder el rumbo». «Dime, Julián», interrumpió Carla. «Cuando dejaste atrás tus miedos durante el taller,
¿A qué te atreviste realmente? Cada palabra suya abría una onda de lava en su interior. Fue un momento en que se sintió obligado a sumergirse dentro de sí mismo, tal vez a mostrar mis vulnerabilidades, admitió, consciente de cómo, en ese instante, una verdad vulnerable se hacía evidente. A aceptar que no tengo todas las respuestas. Carla sonrió. Y eso es lo que te hace auténtico. Pero me pregunto, ¿qué hay detrás de ese miedo al juicio? Julián tragó saliva, sintiendo que el muro que había construido empezaba a ceder. Me temo que no soy lo suficientemente bueno, que no puedo atraer el interés de las personas. ¿Y quién dictó esa norma?, cuestionó Carla, con un tono desafiante que retumbó en su mente. Las palabras se enredaron en su pensamiento, y por un momento la habitación se volvió un lugar lejano, donde solo existía él y su inseguridad. Justo cuando se sentía avalado por la conexión que había forjado, repentinamente emergió otra preocupación. ¿Qué pasaría si la persona que quería ser, y esa que temía defraudaba, eran más similares de lo que pensaba? La charla continuó, pero Julián se dio cuenta de que cada respuesta lo acercaba a un abismo más profundo. No solo se trataba de la inseguridad. Ahora, el juicio más severo estaba al acecho en su interior. El miedo a no ser capaz de despertar el potencial que creía tener. Cuando Carla sugirió que exploraran estrategias para afrontar estos miedos, la inquietud nueva creció. ¿Estaba dispuesto a ver lo que el verdadero Julián contenía? Sintió que caminar por la cuerda floja era su única opción. A medida que las horas avanzaban, se sembró un pensamiento inquietante en su mente. Tal vez la revelación que se avecinaba no solo cambiaría su forma de enseñar, sino que también redefiniría cómo se veía a sí mismo. Sin embargo, justo al final de la conversación, Carla mencionó una inquietante frase final. No te frenes, Julián. Hay cosas en ti que no has querido ver. Lo importante es que estás casi listo para confrontarlas. Con esas palabras retumbando en su mente, Julián salió del café con la sensación de que el próximo paso era acercarse a su verdad más oculta. Pero, ¿estaba realmente preparado para enfrentar la parte más complicada de sí mismo, esa que había mantenido oculta? La respuesta parecía chocar con su deseo más profundo de libertad personal. En la penumbra de la noche, se sintió más desprotegido que nunca, pero también más vivo. La pregunta que había permanecido atrapada en su ser pedía a gritos atención. Lo que había en su interior podía convertirlo en lo que siempre había anhelado. Pero, ¿sería la revelación un regalo o una carga? Con el corazón en un puño, supo que el momento de desvelar su verdadero yo estaba más cerca que nunca. Julián caminó por la calle iluminada, sumido en sus pensamientos. Cada paso resonaba con la pregunta que lo inquietaba. ¿Qué revelaciones lo esperaban en su interior? La noche estaba calma, casi en calma tensa, como si el universo aguardara su próxima decisión. Arrastraba consigo un ánimo dividido. El deseo de autoconocimiento chocaba con el temor de lo que podría encontrar. Al llegar a casa, la propuesta de Carla aún resonaba en su mente, y sus palabras comenzaron a desmenuzarse en su interior. La idea de confrontar aspectos de sí mismo que había reprimido se asemejaba a entrar en algún tipo de campo de batalla. Si bien el miedo lo retenía, la promesa de un cambio personal también lo potenciaba. Pero, ¿cómo se enfrentaba uno a sus propios demonios? Decidido a no posponer más, Julián tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Al principio, las palabras fluyeron torpemente, pero con cada frase se liberaba un poco más. Empezó a hacer un listado de sus temores. La inseguridad, el miedo al juicio, la sensación de no ser suficiente. Cada palabra parecía levantarse de la página como un fantasma del pasado, reclamando su atención. Al escribir, se sentó cara a cara con su historia, y aunque era un momento incómodo, cada palabra crujía su coraza de viejo miedo. De repente, un pensamiento se agolpó en su mente. Si podía externalizar sus miedos, tal vez también podría desmantelarlos. La idea fue liberadora. Mediante la escritura, comenzó a desafiar la narrativa que había vivido durante años. Soy un impostor. No merezco ser escuchado. Se transformaron en algo más como, estoy en camino de descubrir mi propia voz, y mi experiencia es valiosa. Esa noche, la necesidad de autenticidad empezó a florecer en su interior. Al finalizar el ejercicio, Julián se sintió como un peso levemente menos denso sobre sus hombros. Con una mezcla de osadía y vulnerabilidad, se decretó que no podría seguir ocultándose tras las dudas y el temor al juicio ajeno. La revelación de su verdadero yo parecía inminente, aunque la incertidumbre pulsaba en su pecho.
Sin embargo, una nueva voz interna comenzó a surgir. ¿Y si todo esto solo era un intento de autoengaño? ¿Qué tal si las inseguridades que había confrontado regresaban con más fuerza? Ante esta nueva disyuntiva, Julián se dio cuenta de que su trabajo no había hecho más que comenzar. Necesitaba aprovisionarse de un nuevo arsenal emocional para mantener la lucha, y entendió que no bastaba con la escritura. Necesitaba prácticas concretas. Así, se trazó un plan. Quería desarrollar habilidades que reforzaran su autoconfianza. Buscó seminarios y grupos locales que promovieran el desarrollo personal, pero también consideró la posibilidad de emprender un viaje en solitario. Tal vez desconectarse de lo conocido podría ayudarlo a conectar mejor con lo interno. Sin embargo, había una inquietante voz que le susurraba que esta búsqueda podría llevarlo a un lugar del que no podría regresar. En las horas que siguieron, con cada paso que daba hacia el día siguiente, la ilusión por el cambio se fusionó con el miedo de sus propios límites y la incertidumbre de lo que vendría. ¿De qué serviría todo su esfuerzo si, al final, el resultado no cumplía sus expectativas? La lucha por aclarar quién era realmente comenzaba a tener una profundidad que lo asustaba, pero también lo llenaba de una extraña energía que nunca había experimentado. Al finalizar el día, se recostó en la cama, sintiendo que su mente era un torbellino de emociones. Las posibilidades se presentaban infinitas, pero cada una de ellas llegaba con un precio. En un momento de claridad, se preguntó si había ya algo oculto en su pasado que debería enfrentar antes de proseguir con su próximo paso. Esa interrogante se convirtió en un eco que lo retó a no ser conformista con su nuevo camino. La visión de su futuro seguía opaca, pero lo impulsó a decidir lo siguiente. El camino hacia su verdad debía pasar por la confrontación de lo inexplorado. Esa nueva elección era, quizás, el principio del verdadero viaje que lo llevaba a dirigirse a su esencia más profunda. Ahora, Julián sabía que el tiempo de la verdad se aproximaba. Con un nuevo plan de acción y dudas casi certeras, llegó a la inquietante conclusión de que estaba a punto de descubrir algo oscurecido, un recuerdo que podría dar luz a todo lo anterior. ¿Estaba preparado para revelarlo? La perspectiva de enfrentarse a esa verdad lo hizo sentir que el futuro lo aguardaba con una pregunta resguardada. ¿Qué había aprendido realmente de su viaje hasta este momento? Julián despertó con el sonido del despertador retumbando en su mente, como una alarma interna que lo instaba a actuar. Las horas de la noche habían sido un torbellino de pensamientos, y el eco de su decisión latía fuertemente en su pecho. Hoy era el día en que dejaría atrás las dudas y comenzaría a desenterrar esos recuerdos ocultos que lo atormentaban. Se sintió como un arqueólogo de su propia vida, listo para excavar en su memoria en busca de tesoros o, quizás, de escombros olvidados. Desayunó sin ganas, la comida parecía un mero trámite, su mente estaba ocupada organizando un sistema para abordar lo que sabía que tenía que enfrentar. Se preguntó si lo que había mantenido a raya eran recuerdos concretos o simplemente la sombra de un miedo difuso. La decisión de confrontar lo inexplorado era clara, pero el camino se tornaba incierto. El día avanzó con una lentitud desesperante. Con cada momento que pasaba, más pesadas se volvían sus ansias. Finalmente, llegó la tarde, y con ella la primera cita que se había fijado, un grupo de terapia en el que se discutían experiencias pasadas y sus impactos en el presente. Al llegar, Julián se sintió como un infiltrado. Las caras que lo rodeaban eran desconocidas, otras almas que, como él, buscaban su verdad. Miró alrededor, preguntándose cuál sería su historia. ¿Qué secretos guardarían tras sus miradas? La facilitadora, una mujer de voz suave pero firme, invitó a todos a compartir algo sobre su pasado que desearan enfrentar. Julián sintió que el aire se volvía espeso, su inseguridad emergía, pero se aferró a la decisión de tomar el riesgo. Cuando llegó su turno, las palabras brotaron con dificultad. Siempre he tenido miedo de no ser suficiente. Comenzó, sintiendo como las manos le sudaban. Cada sílaba parecía abrir una herida más profunda. Sin embargo, al pronunciar esas verdades, también comenzó a sentir algo liberador. La sesión transcurrió, y con cada historia compartida y cada lágrima derramada, la sala se convirtió en un refugio. Julián escuchó relatos de abandono, de traición y de lucha, y en cada uno podía ver destellos de su propia batalla interna. Comprendió que el enfrentamiento no solo era una lucha con su memoria, sino también una oportunidad para conectar con otros, para sentirse menos solo. Sin embargo, lo que comenzó como un ejercicio de valentía, pronto se tornó complicado cuando,
Al final de la sesión, alguien compartió una anécdota que resonó en el alma de Julián, un recuerdo de la infancia, un momento en el que había sido rechazado por un grupo de amigos. Esa historia lo sacudió, arrastrándolo al rostro de su propia niñez, a un evento que había mantenido enterrado. Él también había sido aquel niño que no encajaba, el que anhelaba aprobación pero se sentía fuera de lugar. La incomodidad le brotó desde el estómago, el temor se agazapaba, a punto de devorarlo. Afuera, el cielo crepuscular evidenciaba el cambio de un ciclo, y Julián se sintió atrapado entre el deseo de explorar este nuevo territorio de emociones, y la necesidad de regresar a lo familiar. Algo en su interior le decía que debía indagar más, seguir el hilo de esa memoria perdida. Pero, ¿qué pasaría si lo que encontrara resultara ser un muro aún más difícil de derribar? Si eso era lo que tocaba, tuvo que volver a recordarse que cada paso hacia su verdad era también un paso hacia la redención. Como si las palabras hubieran perdido su peso en su mente, sintió que la realidad se distorsionaba, y en su interior se gestaba una nueva pregunta. ¿Era realmente capaz de enfrentarse a la verdad de lo que había vivido? ¿O se trozaba a sí mismo como un cobarde en su camino hacia el autoconocimiento? Este impulso le brillaba en la mente, una chispa de determinación en medio de la confusión. El resplandor le susurró que el verdadero compromiso con su evolución dependía de su capacidad para aceptar todas las facetas de su ser. La jornada cerró con Julián volviendo a su hogar, llevando consigo más que cansancio. Había recogido fragmentos de su alma y, aunque la noche se lo tragaba todo, su viaje apenas comenzaba. Como un explorador en el umbral de una gruta oscura, sus pensamientos se agolpaban en un torbellino, y supo que las próximas horas lo llevarían a la confrontación con una verdad olvidada que, quizás, cambiaría para siempre la percepción que tenía de sí mismo. El momento decisivo estaba por llegar. ¿Sería capaz de afrontar lo que tanto tiempo había esquivado? La respuesta lo aguardaba en el corazón de su historia, y la inquietud que le hormigueaba en la piel lo instaba a no dar un paso atrás. Julián sintió un ligero temblor en su interior mientras abría la puerta de su habitación. La atmósfera estaba cargada de expectativa. El tiempo de enfrentar su verdad había llegado. Como si cada rincón de aquel espacio lo conociera, se sentó en su escritorio, rodeado de planos y dibujos que representaban más que proyectos, eran ecos de su identidad olvidada. Abrió su cuaderno, y las palabras comenzaron a fluir como un torrente. «Hoy enfrentaré mi pasado», se dijo, mientras su pluma dibujaba la primera línea en el papel. «Recuerdo aquel día cuando mis amigos decidieron dejarme fuera de su juego. Me sentí no solo rechazado, sino inferior. Esa herida ha dejado cicatrices, y ahora entiendo que mi lucha con la inseguridad proviene de esa experiencia. Debo aceptar que este niño herido dentro de mí es parte de quien soy ahora». Al plasmar su historia, sintió que cada trazo desnudaba sus sentimientos reprimidos. Este ejercicio no solo lo conectaba con el niño que había sido, sino que también le proporcionaba aire en medio de una tormenta. Al finalizar el ejercicio, sostuvo el cuaderno, y de repente, comprendió que su vulnerabilidad era su mayor fortaleza. Ya no se consideraba un impostor. Era un hombre en búsqueda de su propio camino, dispuesto a enfrentarse a sus recuerdos y a su contexto. En los siguientes días, cada taller que daba se convertía en un espacio de autenticidad compartida. La conversación fluía con más facilidad, y cada interacción le recordaba que su vulnerabilidad inspiraba a otros a revelarse también. El colectivo de asistentes que antes apenas conocía, comenzó a forjar lazos de confianza a su alrededor, creando una red de apoyo que comenzó a marcar la diferencia en su vida y en la de sus alumnos. Sin embargo, había una decisión importante que le quedó pendiente: hablar con su familia sobre su verdadero yo. La falta de claridad en su relación con ellos pesaba en su corazón. Así que, un día, tomó el teléfono y se sentó con Carlos para escribirle un mensaje sincero. «Carlos, hay algo importante que necesito compartir contigo. Me gustaría que hablaras conmigo esta semana». El día llegó. Carlos lo observó con curiosidad y un leve dejo de preocupación. Julián se sentó frente a él, sintiendo que el peso de sus palabras podría cambiar toda la dinámica. «Quiero que sepas que he vuelto porque era necesario para mí, no porque haya fracasado en el extranjero. Aprendí cosas valiosas, y me he estado escondiendo detrás de una máscara». Carlos lo miró, y por un momento, el silencio fue un refugio. «¿Es este el verdadero Julián?», cuestionó su hermano. La vulnerabilidad de su pregunta obligó a Julián a sumergirse más en su corazón. «Sí, y aunque puede que no siempre haya estado presente,
He aprendido a aceptarme como soy. Me siento perdido, pero también estoy encontrando mi camino, y quiero compartirlo contigo. La mirada de Carlos no era de juicio, sino de comprensión. Siempre sabré quién eres, Julián. Regresar significa que estás tratando de ser tú mismo. Eso es lo que realmente importa, dijo mientras abrazaban. Aquella conversación representó no solo un alivio, sino que también selló el inicio de su reconciliación con sus raíces. Con el tiempo, su taller comenzó a cobrar vida. Las comunidades a su alrededor se unieron para brindar apoyo a la escuela cerrada. En una reunión, Julián se puso de pie junto a otros padres y maestros. Ante un grupo entusiasta, pronunció un discurso que resonaría más allá de su pueblo. Hoy no solo reconectamos con nuestras raíces, construimos el futuro de nuestros hijos. No somos solo personas que perdimos algo, somos quienes pueden recuperar lo que más amamos. La respuesta fue abrumadora. Cada palabra se sintió como un puñetazo de admiración y confianza. Al finalizar la reunión, le ofrecieron una posición como coordinador del centro educativo, donde podría contribuir indistintamente desde su experiencia como ingeniero y resolver las dificultades de la escuela. Aquello no solo representaba un reconocimiento profesional, sino que también reafirmaba su lugar en la comunidad que tanto había anhelado recuperar. Mientras se alejaba del recinto, Julián sintió la calidez del reconocimiento que había estado buscando. Ya no era simplemente un exmillonario disfrazado, era un líder entre su gente. Había transformado su dolor en propósito, desenmascarando la sombra que lo había perseguido y convirtiéndola en luz. Sabía que el camino no terminaría ahí, y estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier nuevo desafío que la vida le entregara. Su viaje había culminado en un profundo autoconocimiento y una conexión genuina con su esencia. Julián se dio cuenta de que había conquistado no solo su miedo, sino también la oportunidad de construir un legado en su pueblo. La brisa del mar que había abrazado al inicio, ahora se sentía como un murmullo de esperanza, y con la cabeza elevada en el horizonte, sabía que realmente había encontrado su hogar. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia de transformación con amigos que necesitan ver cómo uno puede cambiar su vida. Este es el momento de mostrar su apoyo al canal. Suscríbanse inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas y dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este cierre increíble. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de respaldar el canal a través de estas acciones.